No, amiga, ¿cómo estás? ¿Perdón? Sí.
Hable. Buenas noches. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este conversatorio en contrataciones con el Estado, organizado por el Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards Trujillo Mar. Sin duda alguna, el tema que nos trae a colación para el día de hoy es de vital envergadura. No solo por tocar un tema referente a las resoluciones de contrato en materia de contrataciones con el Estado, sino por el cambio que se está suscitando en nuestro país. A modo introductorio, las contrataciones con el Estado permiten a las entidades públicas contratar bienes, servicios, obras y consultorías que buscan canalizar la atención de diferentes necesidades de la población. Se basan en la gestión por resultados y cumplen con una finalidad pública, la cual busca acortar brechas, mejorar o patentar el crecimiento económico y buscar de manera próxima la equidad. Este conservatorio se encuentra en calidad de invitados a grandes exponentes y expertos en materia de contrataciones con el Estado, donde vamos a poder dilucidar y vamos a poder ver los principales cambios en contrataciones con el Estado. Lo que queremos a través de este conversatorio es exponer la praxis y usos que se están internacionalizando a raíz de una nueva normativa debido a las normas e interacciones que se vienen implementando de manera gradual y proporcional en nuestro país. Evidentemente, las contrataciones con el Estado no han sido ajenas a ello, y para esto hemos planteado el conversatorio a través de un panel con la participación de los siguientes ponentes: el doctor Revilla García, Edwin Revilla García, el doctor Carlos Enrique Álvarez Solís y el doctor Edgar Altamirano Márquez. Quien les habla hará las veces de moderadora en este conversatorio y me presento formalmente. Mi nombre es Edith Carranza Enríquez, soy abogada de la Universidad Nacional de Trujillo, conciliadora, árbitro y actualmente
Soy responsable de la dirección del Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute Board Trujillo Mar. Se dan cuenta, estimados amigos, que nos están acompañando a través del Zoom y Facebook Live, que este conversatorio organizado por el Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards Trujillo Mar, hemos buscado a través de este conversatorio tratar de tener diferentes enfoques, desde la praxis de la resolución de conflictos hasta sus experiencias en las contrataciones con el Estado. La idea es que nuestros distinguidos panelistas puedan dilucidar de la mejor manera los temas que traen a colación hoy día sobre las contrataciones del Estado. Nuestro primer ponente es el doctor Edwin Revilla García, quien actualmente es director de la Oficina de Abastecimientos del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno. Es asimismo magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención de Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en contrataciones por la Universidad Pacífico. Es ex jefe de la Dirección de Abastecimientos del Ministerio de Cultura de la Oficina de Abastecimientos de la OEFA y de la Dirección de Abastecimientos del Programa de Saneamiento Rural. Además, se encuentra adscrito en la Anónima de Árbitros del Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards Trujillo Mar. El tema que va a exponer el doctor Edwin Revilla García es sobre fraccionamiento en las contrataciones con el Estado. El fraccionamiento es la división artificial de los requerimientos de contrataciones para evitar un procedimiento de selección o dividir un procedimiento de selección que tiene en una vía lata por dos procedimientos de selección menores, otorgando así fiscalización, transparencia, equidad, publicidad en las contrataciones con el Estado. Sin más, para iniciar este conversatorio, vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Edwin Revilla García, a quien le damos la bienvenida para que pueda iniciar sus comentarios respecto a este tema sobre fraccionamiento en las contrataciones con el Estado. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Es para mí un gusto participar en este conversatorio. Le agradezco al doctor Edic. Antes que todo, quiero hacer una ligera precisión. Mi carrera por formación es ingeniero industrial, no soy de derecho, pero bueno, me he desarrollado un largo tiempo en este tema de la contratación pública y espero que con la experiencia que tengo y los conocimientos adquiridos les pueda transmitir a todos los participantes, ¿no?, lo que ellos esperan de este conversatorio, ¿sí? Seguidamente pasamos a hacer la exposición debida, ¿no?, del conversatorio y, bueno, iniciamos. No he podido presentar unas diapositivas para, digamos, no aburrirlos, si se quiere decir. La idea es transmitir los conocimientos lo más práctico posible, pero quiero empezar con una pequeña definición que no está en la norma, sino le he sacado de un abogado que tiene bastante referencia en el medio, que es el doctor Morón, ¿no? Morón Urbina, que prácticamente define el fraccionamiento de esta manera, ¿no? Paso a definirles, dice, el fraccionamiento es una acción fraudulenta, dice, de un funcionario público, consistente en el abierto desconocimiento de la unidad física o jurídica de una contratación, para en vez de que esta necesaria unidad aparentar una escasa cuantía en adquisición y proceder así mediante procedimientos más expeditivos, menos concurrentes, menos competitivos y que garanticen una unidad de trato a todos los potenciales postores. Básicamente acá lo que trata de decir de alguna otra forma este abogado es que la contratación, por alguna circunstancia, los operadores logísticos pretenden, pues, ¿no?, dividirla con el pretexto o la excusa, si se quiere decir a veces, que nos obliga a la gestión propiamente dicha, a tener procedimientos más expeditivos, ¿no? Y esto, por ende, ¿por qué? Porque no se lleva a veces una adecuada programación. Pero hay muchas formas en que uno puede incurrir en fraccionamiento. Y es una de las formas en las cuales nosotros como funcionarios públicos nos exponemos más a los órganos de control a que seamos de alguna manera observados en nuestro accionar, ¿no? Ahí la importancia, porque el tema del fraccionamiento, a través de la normativa de contratación pública desde el año 2000 propiamente dicha, que arranca la normativa, digamos, de manera uniforme o unificando todos los criterios de contratación, siempre ha estado presente en todos los cambios sucesivos que se han dado de normas en el sector público referidas a la contratación pública, siempre ha estado presente este punto. ¿Por qué? Porque es un punto bastante recurrente en el accionar de los operadores logísticos.
la norma expresamente señala que hay una provisión de fraccionamiento, ¿no? Y hay una parte que dice, cuando uno divide, ¿no? Artificialmente de manera deliberada. Esa palabrita de manera deliberada, yo creo que deberíamos tomarlo muy en cuenta, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que si dice que es deliberada, debo entender que también hay una manera no deliberada o no intencional y que por algún motivo vamos a llegar a ese fraccionamiento, pero que no implica que sea una falta. Pero para eso hay que tener en consideración ciertos aspectos, ¿no? Para no, digamos, forzar a llegar a esa situación. Por ejemplo, la norma expresamente señala que evitar, yo dice acá, bienes o servicios, no se incurre en fraccionamiento, por ejemplo, dice cuando tenemos bienes o servicios idénticos a los contratados durante el mismo ejercicio fiscal debido a la falta de recursos o surge una necesidad imprevisible. Claro, nosotros como operadores logísticos podríamos ayudarnos en el tema de decir, tengo una necesidad anual y por algún motivo esa necesidad anual, por el monto involucrado, puede caer en lo que se denomina en el marco de la norma de contratación pública en un procedimiento de selección denominado adjudicación simplificada o licitación pública o concurso público, con lo cual conlleva esto a temas de plazos largos de contar con esa satisfacción de necesidad, ¿no? Por ende, a veces los gestores, de alguna forma, se ven obligados a pretender fraccionar, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan un tema de oportunidad, que esa necesidad sea satisfecha lo más oportunamente posible, porque no han podido, por algún motivo extraordinario, programarlo oportunamente. Entonces, puede uno quizás comprar de manera, llamémosle fraccionada, pero no deliberada. ¿Por qué? Porque al momento de que uno hace, digamos, la atención de esa necesidad, pues el siguiente paso para poder atender esa necesidad, luego que ya ha hecho un estudio de mercado, es que cuente con los recursos presupuestales suficientes. ¿Y eso qué significa? Que el órgano de contrataciones va a recurrir, luego de haber dimensionado esa necesidad, al órgano de planeamiento y presupuesto para verificar si cuenta con los recursos presupuestales suficientes. Y puede ser que precisamente allí se diga, oye, esto usted que ha dimensionado, que cuesta por decir, según la indicación de mercado, cuesta, por decirle un número, 200.000 soles, no se cuenta con esos recursos. Solamente usted tiene 30.000 soles presupuestado este año, no tiene más. Entonces, allí, el gestor, el operador logístico, si tiene ese insumo de que solamente le han dicho que tiene 30.000 soles y hace la compra y el proceso de contratación por esa cuantía, no va a incurrir en fraccionamiento porque la norma expresamente señala que ante la falta de recursos presupuestales suficientes para atender la necesidad inicial y solamente contar con 30.000 en este ejemplo que les estaba dando, implica pues que no va a caer en fraccionamiento, ¿no? O también hay otros casos, digamos, expresos que señala la norma nuevamente, como son aquellos bienes o servicios que se encuentran considerados en lo que se denomina el acuerdo marco, ¿no? Básicamente, si uno revisa el SEACE, va a observar que en el acuerdo marco están considerados por lo general bienes del tipo útil escritorio, toners, ¿no? Que uno puede ir comprando de repente, dependiendo del tamaño de la organización, montos que involucran pues 100.000 soles, 200.000 soles, y comprarlo por partes, y eso no implica un fraccionamiento, porque la norma expresamente señala que la modalidad de contratación para ese tipo de bienes es a través del acuerdo marco. Entonces, esas son situaciones, digamos, totalmente marcadas o determinadas en la norma. Claro, seguro ustedes ahora me dirán, claro, eso ya lo sé porque, bueno, pues no, eso está escrito en la norma. Pero hay situaciones que en unos minutos más les voy a plantear a efectos de que vean que, digamos, la experiencia, ¿no? Las situaciones que se presentan en el camino, les van a ustedes permitir decidir si es fraccionamiento o no. Por ejemplo, bueno, previo a eso quiero decirles que en el tema de fraccionamiento también, como les hablaba al inicio, hay una serie de responsabilidades. Las normas han ido, digamos, mejorando un poco en el camino a través de la casuística presentada conforme lo han enriquecido los operadores logísticos o entidades cada vez que se han ido modificando normas, ¿no? Por ejemplo,
tenemos que los responsables, ahora la norma señala expresamente que el responsable de incurrir en un fraccionamiento o posible fraccionamiento ya no es de exclusividad absoluta del órgano de contrataciones. Ahora ha involucrado a dos actores más, ¿no? Uno de ellos es el área usuaria, que evidentemente se encuentra, digamos, participando de manera directa en esta contratación, en este requerimiento, y también la norma señala que también pueden estar involucradas otras áreas que de alguna manera participen en el tema de la planificación de recursos. ¿Por qué esta precisión también se las hago presente? Porque es bueno que sepan de que cuando en algún momento de su desarrollo profesional les llegue por casualidad alguna observación del órgano de control, puedan también ustedes defender su posición, ¿no? ¿En qué sentido? De que evidentemente ustedes como operadores logísticos, si es que trabajan en el área de contrataciones, vean de que no lo pueden ustedes saber todo o tener todo, digamos, dimensionado en el sentido de decir, oye, ¿hemos caído en fraccionamiento nosotros? Claro, el órgano de control evalúa, saca una fotografía después del ejercicio fiscal y dice, oye, miren, acá tengo un reporte anual de todas las contrataciones de este rubro que se ha hecho y el operador logístico tal y el jefe de logística de señor tal, de esta entidad, no ha podido ver que ha caído en un fraccionamiento porque no ha comprado por valor de 100.000 soles, 200.000 soles durante todo el año. Pero evidentemente esa compra puede haberse dado en diferentes momentos, ¿no? Uno puede haberse dado en el momento de enero, otro en mayo y otro en diciembre. ¿Cómo uno puede prever eso a futuro? Es un poco difícil, pero quien sí podría saber quizás es el área usuaria, si es que todos los requerimientos vienen de la misma área. Entonces, es por eso que la norma ahora los considera a ellos también como responsables del riesgo de caer en este fraccionamiento deliberado, ¿no? Eso es lo que quería precisarles para efectos de que puedan ver ustedes de que no es de exclusividad absoluta la responsabilidad del órgano de contrataciones, sino de manera más inmediata y directa del área usuaria. Ahora, ¿cómo ustedes pueden quizás ver de que el fraccionamiento se pueda dar en determinados requerimientos, ¿no? De bienes, servicios, básicamente? Hay bienes o servicios que son, dependiendo de la entidad que ustedes trabajen, pueden saber que son bienes y servicios que son recurrentes. ¿Qué significa que sean recurrentes o corrientes? Es decir, que se presentan de manera sucesiva todos los años, ¿no? Casos clásicos, ¿no? Por ejemplo, quizás la compra de suministros de material higiénico, suministros de limpieza, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Servicio de limpieza, ¿no? Y uno pretender comprarlo de manera fraccionada no es, porque uno sabe que esa prestación, como se le conoce en el concepto logístico, se requiere de manera anual. Entonces, no es posible pues que yo, por ejemplo, como les decía, tomando como ejemplo nuevamente el tema de los suministros de limpieza, compre un lote, no sé, valorizado en 20.000 soles para que se atienda la necesidad de enero a marzo, y después en abril estoy comprando otro lote para atender de abril a agosto por 80.000, o por 50.000, o por 30.000 más. Porque esa sumatoria sobrepasa lo que es las 8 ITs que ya se incurre en un procedimiento de selección. Y encima estoy partiendo la necesidad anual, porque sé que hay una necesidad anual que atender. Entonces, ustedes deben tener muy en cuenta que todo lo que se pretenda atender y que sea recurrente, sirva para atender una necesidad anual. Si ustedes no lo tienen claro, sería bueno que se lo pregunten de manera formal a su área usuaria y que el área usuaria les responda diciendo, señores, esto sí corresponde a mi necesidad anual de atención, ¿no? Sea el monto que sea. Y si en algún momento de la ejecución de esta necesidad el área usuaria vuelve a requerir el mismo bien o servicio, ya ustedes no deberían atenderlo porque si no estarían incurriendo en fraccionamiento. Salvo que el usuario lo justifique debidamente que hay una necesidad imprevisible, ¿no? Siendo así, podría atenderse. Caso contrario, tiene que rechazarse ese requerimiento porque estarían incurriendo en el fraccionamiento. Formas digamos, de verificar también que si uno va a caer en fraccionamiento o no, es a través de lo que se denomina en la etapa de actos preparatorios, a través de la indagación de mercado, ¿no? A veces
los usuarios pretenden pues que todo, como dice el tema del conversatorio, salga de manera fraccionada. ¿Por qué? Porque les urge, ¿no? Por algún motivo, que su necesidad sea satisfecha de manera lo más pronto posible. Pero eso a veces se contradice o contraviene o colisiona con la normativa de contratación, porque la normativa de contratación ya tiene unos lineamientos, unos parámetros que hay que seguir. En ese sentido, una forma de, digamos, de demostrar o evidenciar, o también, como se dice comúnmente en los logísticos, cubrirnos de manera legal, es que la integración de mercado nos demuestre o evidencie si esa necesidad puede ser satisfecha de manera conjunta o puede ser satisfecha de manera, llamémosle, fraccionada o no deliberada. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando uno hace una integración de mercado, eso va a ser satisfecho por empresas, por proveedores. Y puede ser que un proveedor sí pueda satisfacer, quizás eso va a ser producto del estudio de mercado, pueda satisfacer todas esas necesidades o pueda satisfacer solamente parte de ellas. Si eso fuese el caso, evidentemente, uno no va a caer en fraccionamiento. Les voy a poner un par de ejemplos, por ejemplo. Disculpen. En alguna ocasión, en alguna entidad de las que trabajé, se tenía la necesidad de comprar determinadas pólizas de seguros, ¿no? Tenemos pólizas de seguro, por decirle, seguro vida ley y seguro vida pensión. Ahí tenemos dos ítems, por decirlo de alguna manera, que se podrían juntar o quizás salir de manera separada. Disculpen. Si en el estudio de mercado, por ejemplo, primer escenario, si nos salieron, hay 2 o más proveedores que pueden atender esos 2 ítems, eso implica que debería comprarlo de manera conjunta. Imaginemos que esos 2 ítems salen del producto de integración de mercado valorizado en 30.000. Es menor a 8 ítems cada uno. Y los 2 o 3 proveedores que han cotizado, han cotizado que pueden dar el servicio en ambos ítems. Entonces, por ende, implicaría pues que yo debería agrupar y llevar a cabo la contratación a través de un procedimiento de selección que sumado llegaría a 60.000 soles de ser el caso. Entonces, ahí no podría, por más necesidad que tenga el usuario, decir, no, me voy a quedar sin cobertura de este seguro porque ya la vigencia se está por llegar a la fecha límite, no podría hacerlo, porque el mercado me está indicando de que hay proveedores que pueden brindar todo el servicio y tengo que seguir bajo esta condición, porque si no estaría fraccionando. Pero ¿qué sucedería si en el mismo ejemplo de los 2 ítems, seguro vida ley y seguro vida pensión, un proveedor me cotiza solamente el vida pensión y otro proveedor me cotiza el vida ley? Y como le decía, es por 30.000, ¿no? Ahí no voy a incurrir en fraccionamiento, porque por más que yo pretendiera, digamos, juntarlos, va a ser un imposible. Es imposible no porque yo lo diga, sino porque lo dice el mercado. Entonces, bajo ese enfoque, cualquier operador logístico va a estar cubierto y no va a caer en fraccionamiento deliberado. ¿Por qué? Porque tiene el sustento debido de que se ha pretendido juntar, se ha pretendido consolidar, pero el mercado me está reflejando de que no voy a caer en fraccionamiento, ¿no? Entonces, así hay muchas formas de que el estudio de mercado nos puede ayudar a efectos de, digamos, de que no se interprete que estamos fraccionando de manera deliberada, ¿no? Este es un pequeño ejemplo que les he dado, y siempre yo les pido que se traten de ayudar del estudio de mercado. A veces es un poco difícil desde el lado del punto logístico argumentar esto con nuestros usuarios, porque todos nuestros usuarios quieren ser atendidos de manera lo más pronto posible, piensan que a veces somos el cuello de botella, que somos trabas, ¿no? Pero no entienden que todo responde también en el sector público pues a un marco legal que hay que cumplir. Claro, no implica pues que vayamos a lo procedimental y no nos importa el resultado. Evidentemente se privilegia el resultado, pero sin perjuicio de que se cumpla la norma, ¿no? Entonces, traten de no decir un no absoluto, pero y vean qué les responde el mercado. Si el mercado les responde tal más o menos como los ejemplos que les acabo de dar, ustedes van a tener el argumento suficiente para decir, mire, no se puede, ¿no? Entonces, esa es, digamos, otra de las formas de que ustedes, como operadores logísticos, puedan ver de que no se va a incurrir en fraccionamiento.
Hay varias opiniones que han dado en algunos momentos también los respecto a estos temas de fraccionamiento, porque es muy recurrente, como digo, este tipo de situaciones, y que también es motivo de muchas observaciones o hallazgos del órgano de control. Y a veces las entidades pues no saben cómo reaccionar ante este tema, tienen una opinión y el OSI también, o el órgano de control tiene otra opinión que por lo general pues trata de darlo a entender como que es la verdad absoluta, ¿no? Por ejemplo, hay unas opiniones que les puedo recomendar. Tenemos la opinión 1/2017 de la Dirección Técnica Normativa del OCE, que básicamente trata de definir en términos de fraccionamiento qué se entiende por bienes idénticos o similares, ¿no? Y por qué es muy importante este concepto, porque justamente aquellos bienes que son idénticos o similares son susceptibles de ser consolidados, ¿no? Y no llegar al fraccionamiento. Entonces, más bien, si tienen esa característica de ser idénticos o similares, si nosotros los partimos, los fraccionamos, va a ser muy evidente que vamos a caer en una falta, digamos, de normativa, ¿no? Básicamente les leo, por ejemplo, un poquitito de esta definición de la opinión, ¿no? Dice, bienes idénticos o similares, dice. Son iguales en todos sus aspectos, independientemente de las diferencias menores de apariencia, como por ejemplo, talla, color, entre otras que se presenten de acuerdo a cada caso concreto. Es el caso clásico cuando, por ejemplo, les menciono un ejemplo así ligero. La mayoría de entidades públicas a veces tienen de manera recurrente la adquisición de uniformes institucionales. Y a veces por la premura de la medida del tiempo, porque, digamos, por no perder presupuesto o por querer quedar bien con los trabajadores, fraccionan el uniforme institucional que está constituido, pues, ¿no? Por saco, pantalón, camisa o blusa, ¿no? Que sabemos que eso todo conforma una unidad, y tratan, pues, de partirlo, sabiendo que es una unidad allí, porque esa es la finalidad, es el uniforme institucional, y tratan de hacer la adquisición, por un lado, de camisas, por otro lado de pantalones y por otro lado de sacos, ¿no? Entonces, o tratan de dividirlo, por ejemplo, en tallas, ¿no? Todos son las tallas L, las tallas S por un lado. Entonces, eso evidentemente no es un criterio uniforme o homogéneo para poder hacer la compra. Otra opinión, ya que no me queda mucho tiempo, creo que quedan 5 minutos más, es la opinión 14/2019, que también trata sobre fraccionamiento, y en la cual el criterio que trata de transmitir ahí es básicamente el del agrupamiento o consolidación a efectos de no incurrir en el fraccionamiento indebido, ¿no? Tiene, digamos, conceptos muy interesantes respecto a la contratación vía paquete, contratación vía según relación de ítems o contratación que prevea prestaciones accesorias, ¿no? Bien ligero les comento que, por ejemplo, las contrataciones por paquetes básicamente lo que trata de ver es agrupar todos aquellos bienes que de alguna manera tienen mucha similitud y que, producto del estudio de mercado, ¿no? Se va a llegar, digamos, quizás a esa decisión. Porque como les decía en el ejemplo, recordando el tema del ejemplo de seguros, si hay un proveedor que dice que puede ofertar todos esos bienes que conforman el paquete, evidentemente lo voy a agrupar. Si hay proveedores que me dicen, no, de todo ese paquete que conforman 5, 10, 15 ítems, solamente tengo 3, tengo 2, tengo 5, evidentemente nuestro criterio no va a ser el correcto. Tendremos que comprarlo de manera separada, ¿no? Y hay una opinión más que les quiero decir para ya culminar quizás este conversatorio, o al menos mi participación, que es común y quizás de repente les sirva, creo yo, mucho más que el rubro de bienes y servicios, es referido a la opinión 23/2019 de la Dirección Técnico Normativa, que está referido al fraccionamiento por la aplicación, digamos, de obras o consultoría de obras, ¿no? Que es ahí a veces cosas que también son muy particulares, ¿no? La situación que plantea esta opinión básicamente está referida al hecho de que cuando se va a elaborar un expediente técnico, a veces las entidades, ¿qué tenemos por costumbre, no? Contratamos un consultor y te elabora todo el expediente, ¿no? Que comprende una serie, digamos, de documentos técnicos, ¿no? Y después formaliza a través de toda una serie de firmas de especialistas con un conjunto denominado expediente técnico, propiamente dicho. Pero a veces eso tiene un tiempo también. Todo va en función al tiempo, chicos, ¿no? A veces este es el tema, a veces primordial, que implica de que
por qué lo fraccionamos o por qué nos vemos forzados a fraccionar, ¿no? O caer en ese tema, mejor dicho. Y hay entidades que a veces dicen, no, yo puedo armar una especie de rompecabezas. Un expediente técnico puede estar conformado por rubros del área eléctrica, por rubros del área sanitaria, por rubros del área civil, ¿no? Y dicen, voy a contratar un especialista para cada para cada uno de estos rubros. Y la pregunta es esa, dice, oye, si contrato un especialista para que me haga la parte civil, otro especialista para que me haga la parte sanitaria, el otro especialista para que me haga la parte, no sé, eléctrica, ¿implica que caiga en fraccionamiento? Claro, lo más común que uno puede decir es que sí, ¿no? Y conforme a digamos, a los puntos tratados anteriormente. Pero el OCE ha, digamos, analizado esta situación y ha opinado en el sentido de que no se incurriría en fraccionamiento siempre que se cumple una determinada finalidad, ¿no? Y se los voy a leer, ¿no? Dice acá, un minuto por favor, dice, ¿cuál es la idea? ¿No? De que se tenga acá, se usen los principios de eficacia y eficiencia, dice. ¿En qué sentido? De que pueda haber elementos que permitan de que se contrate, por ejemplo, una fracción o una cierta actividad de esta unidad requerida y no incurrir en fraccionamiento, pero tiene que ser, digamos, bien analizada por la entidad en el sentido de que no colisione esto con ¿qué? Con la unidad que se pretende atender, que en este caso sería el expediente de manera general, y que no colisione con, digamos, con la calidad de la prestación que se espera recibir y con la determinación de responsabilidades del contratista, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando, caso clásico, ¿no? Yo les puedo poner, por ejemplo, imaginemos que partimos, por decirlo de alguna manera, el acondicionamiento de una oficina que está dado, por ejemplo, del servicio de pintado, servicio eléctrico, servicio de cableado de red e instalación de pisos. Si partimos en esas 4 o 5 unidades que le acabo de hablar, cada uno de los contratistas involucrados en estas actividades van a, digamos, a evadir cierta responsabilidad, porque uno puede decir, oye, mi tema eléctrico no funciona bien porque el de cableado estructurado movió algo, o la instalación de pisos no se hizo bien porque cuando estuvieron pintando movieron esto. Entonces, ese es tema, como digo, y es más, por criterio común uno puede decir, ¿para qué voy a partir todo? ¿No? Si mejor que uno solo lo haga. Pero lo que ayuda a reforzar esa posición es el hecho, como les vuelvo a repetir, también de la, digamos, la determinación de la responsabilidad propia para exigir que se cumpla con la finalidad de esa contratación. Porque si tuviésemos 4 o 5 proveedores en atención a cada una de las actividades que se han mencionado, sería pues todo un caos, ¿no? Entonces se prefiere justamente que se conserve esa unidad y que la responsabilidad recaiga en un solo contratista, ¿no? Bueno, es todo lo que les puedo decir por el momento, chicos, hasta que vayamos a la ronda de preguntas más adelante y les agradezco, pues, ¿no? Su participación, ¿sí? Muchas gracias, ingeniero Edwin Revilla García, por su participación. Nuestro segundo ponente es el doctor Carlos Enríquez Álvarez Solís, quien es abogado por la Universidad Privada del Norte. Cuenta con un MBA, Dirección General por el Instituto Europeo de Posgrado. Actualmente es responsable de las contrataciones del despacho presidencial en Palacio de Gobierno. Es árbitro especialista en contrataciones con el Estado. Además, se encuentra adscrito en la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje y Conciliación y Fútbol Trujillo-Mar. El tema que va a exponer el doctor Carlos Enrique Álvarez Solís es sobre la problemática de la ejecución contractual. Los problemas en la etapa de ejecución contractual son una multiplicidad de ideas que llevan al campo de la esfera del órgano técnico que se encarga de la ejecución contractual. Para ello, la ley de contrataciones con el Estado se ha puesto en los supuestos de ampliación de plazo, ampliación de penalidades y también en adicionales y reducciones. Sin más, para iniciar este conversatorio, vamos a ceder el uso a la palabra del doctor Carlos Álvarez Solís y le damos la cordial bienvenida para que pueda iniciar sus comentarios respecto al tema problemática de ejecución contractual. Muchísimas gracias por el pase, doctor Edith Carranza Enríquez. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes, estimados amigos. Gracias por la invitación al Centro de Conciliación y Arbitraje Trujillo-Mar para poder hacer este primer conversatorio en contrataciones con el Estado.
Y un detalle importante del mismo es que los tres temas que vamos a desarrollar de manera conjunta con el señor Revilla, en persona del doctor Altamirano, abocan las tres grandes etapas que tienen las contrataciones con el Estado. Mi antecesor, el ingeniero Edwin Revilla García, ha mencionado un tema muy importante que se refiere al tema de actuaciones preparatorias, que es justamente el fraccionamiento en las contrataciones con el Estado. Mi persona, como ya lo ha mencionado la doctora Carranza, va a hablar sobre temas específicos de una segunda etapa, que es la ejecución contractual, para que culminemos con el tema de solución de controversias que evidentemente derivaría como etapa culmen dentro de las contrataciones con el Estado. Para empezar, y antes de tocar los temas específicos de penalidades, de adicionales, de reducciones o de ampliaciones de plazo, que quizás son los hechos más controvertidos que pueden ocurrir en la ejecución contractual, me gustaría empezar con el tema de definición de responsabilidades en esta etapa de la contratación pública. El numeral 5.2 del artículo 5 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones con el Estado, la Ley 3225, manifiesta que la ejecución contractual es monitoreada por el área usuaria o por quien haya sido designada para tales efectos o para tales fines. Esto es importante porque nos dan dos categorías jurídicas que debemos analizar. ¿Qué cosa es área usuaria? O qué cosa o qué ente o qué órgano dentro de una institución del Estado puede hacer las veces de un área usuaria. Evidentemente, el área usuaria es la que manifiesta la necesidad de contratación, ya sea para ser atendida en una obra, en una consultoría de obra o consultoría en general, o la adquisición de un bien, o la contratación de un servicio. Son las modalidades que ha establecido la Ley de Contrataciones con el Estado para poder satisfacer las necesidades públicas. El área usuaria entonces es el responsable del monitoreo y del fiel cumplimiento. Si estamos hablando de bienes, de las especificaciones técnicas. Si estamos hablando de servicios, de los términos de referencia. Si estamos hablando de una obra, del expediente de obra o el expediente técnico de obra, como lo deseen llamar. Esto es indispensable. Y esto es indispensable ¿por qué? No es para nada de oculto que últimamente lo que se está buscando es unificar y uniformizar los criterios de cómo se administran las contrataciones con el Estado. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, pues, a través de diferentes decretos supremos y de urgencia, ha establecido un nuevo mecanismo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Incluso en la actualidad estamos en una época de transición, donde vamos a unificar las compras públicas a raíz de un gran órgano. Es el famoso SCAP, es el órgano de supervisión de la cadena de abastecimiento público, que evidentemente va a hacer que desaparezca lo que nosotros conocemos como organismo supervisor de las contrataciones con el Estado o el OCE. Y esto justamente para poder canalizar que la atención de las necesidades de las entidades públicas guarden parámetros estandarizados. Y aquí una pequeña crítica en donde yo creo que la ley 3225 es bastante clara. Al momento de definir responsabilidades del monitoreo de la ejecución contractual, considero que la ley de contrataciones con el Estado es acertada en el artículo 5 que lo he mencionado antes, al definir la responsabilidad del monitoreo en quien hizo el requerimiento o a quien se le delegue en el requerimiento esta ejecución contractual. Lo que lamentablemente se tergiversa por algunas interpretaciones cuando leemos la ley de la cadena de abastecimiento público o la que genera el Sistema Nacional de Abastecimiento, donde se incorpora un concepto que se denomina gestión administrativa del contrato. Y esta gestión administrativa del contrato se le imputa al OEC, es decir, al órgano encargado de las contrataciones, que vendría a ser, pues, la oficina de logística, la oficina de abastecimiento de cualquier entidad. Ahí hay una antinomia, si lo quieren llamar así, si es que queremos entrar a un tema de divergencia jurídica, o por lo menos una contrariedad, que creo que al final, por criterios de especialidad, por criterios históricos y por criterios lógicos también, debería ser suplida y debería ratificarse que quien custodia la ejecución contractual será el área usuaria o a quien se designe en los términos de referencia o en el requerimiento de contratación.
Rápidamente les doy algún ejemplo donde el área usuaria se esquiva o se escuda y se delega a un tercero el tema de monitoreo y ejecución contractual. El proceso más clásico es el de inventario valorizado de bienes. Todas las entidades del Estado, por la ley de la Superintendencia de Bienes Nacionales, la SBN, tiene que hacer un inventario valorizado de sus activos, bienes de capital, a efectos de custodiar el patrimonio del Estado. Y quien usualmente monitorea, si es que se decide contratar a través de un servicio de tercero, este tipo de necesidad es la comisión de inventario. No usualmente sería el área de control patrimonial de las entidades, sino en este caso un tercero, que es una comisión sui generis que está supeditada a un mandato y a una disposición específica, que es la de control del inventario valorizado de bienes. Así pueden haber otros casos. Mencionaba el ingeniero Revilla García el tema de la adquisición de uniformes. Muchas veces en las entidades del Estado se forman comisiones donde participan los representantes de los trabajadores con la Oficina de Recursos Humanos y fácilmente en virtud de esta delegación también se podría asignar la responsabilidad de la emisión de la conformidad o del monitoreo de la ejecución contractual a dicha comisión. No existe una limitación. Pero lo que sí te indica la norma es, si bien es el área usuaria respecto de la que hizo el requerimiento o dentro del requerimiento de contratación quien haya hecho las veces o a quien se le haya imputado esa responsabilidad. Hecho esta salvedad, ahora sí vamos a ver los problemas o vamos a hablar un poquito respecto de los problemas que se suscitan en la ejecución contractual. En principio son problemas bastante diversos, son bastante amplios. Entiendo que este panel va a buscar enfatizar en los puntos más álgidos o los puntos más importantes de cada uno de ellos. Y empiezo por el más clásico de todos, que es el tema de la ampliación de plazo y vinculado a las penalidades, para tratar un poquito de ambos. El tema de la ampliación de plazo, como su mismo nombre lo dice, incide en el periodo que tiene el contratista para poder ejecutar la prestación, ya sea para bienes, servicios, obras o consultorías de obras. ¿Y qué ocurre acá? Existen tres conceptos dentro de una ampliación de plazo que deben de ser tomados en consideración. Primer concepto, hecho generado. Segundo concepto es el tema del tiempo del periodo de ejecución de la prestación. Y el último es el aspecto legal, es decir, el procedimiento formal que establece la normatividad de contrataciones con el Estado para tramitar una ampliación de plazo. Por cierto, abro ahí un pequeño paréntesis. La ley de contrataciones con el Estado para la tramitación de cualquier cuestionamiento o cualquier problema que pueda suceder en la etapa de ejecución contractual es bastante formal. Existen algunas presunciones quedas de verdad, e incluso se aplican algunos silencios, principalmente el silencio administrativo positivo, pero siempre te supeditan a que sigas el procedimiento predeterminado por ley. En otras palabras, podemos decir que la ley en ese aspecto es un tanto formalista. Pero retomando el tema de la ampliación de plazo. Hecho generador. Es un hecho no imputable al contratista o no imputable a las partes que interrumpe la ejecución normal o regular de una prestación dentro de una contratación que se rige por la ley 3225. Y esto tiene que estar perfectamente identificado. Imaginemos que estamos ejecutando una carretera, una obra. Ustedes, no sé si se encuentran ingenieros acá en la palestra, además del ingeniero Revilla, pero ustedes saben que la carpeta asfáltica de la construcción de una carretera no puede ser susceptible de tener agua o lluvia o poder mojarse. En consecuencia, si es que hay fenómenos climáticos que puedan afectar el tema de la cobertura de la capa asfáltica, necesariamente va a ocurrir una interrupción del periodo de ejecución contractual en esta obra. A esta lluvia o este fenómeno se le denomina hecho generador, ¿correcto? Porque es un evento ajeno al contratista o a las partes. Si es ajeno al contratista, puede ser imputable a la entidad. A veces hay temas de demoras o hay temas de autorizaciones o de licencias que tiene que conseguir la entidad y que estaban dentro del requerimiento y que por temas de burocracia o temas administrativos no se dan en los tiempos previstos. En consecuencia, al no ser imputable al contratista, se constituye como un hecho generador y en consecuencia se cumpliría el primer requisito importante de una ampliación de plazo. El segundo tema es el procedimiento que establece. Hay que fijarse dos cosas importantes. Las ampliaciones de plazo se tienen que pedir. Es decir, se tienen que requerir a la entidad dentro de un conducto formal. La entidad puede conocer del hecho generador,
Pero si tú no estimas realizar una solicitud de ampliación de plazo, la entidad no va a actuar de oficio para poder otorgarte la ampliación de plazo. Y para esto tienes que tener dos temas importantes. Las ampliaciones de plazo se solicitan dentro de los 7 días hábiles de culminado el hecho generador y antes de que se termine el periodo de plazo de ejecución contractual. ¿Existe alguna excepción? Sí, las ampliaciones de plazo abiertas o por causales abiertas. Y se dan cuando tú no puedes, como contratista, determinar cuándo culminaría el hecho generador. Ejemplo clásico, las lluvias. Ejemplo clásico, un desastre natural. Ejemplo clásico, las consecuencias de algún incendio o algún tema de conflicto mayor que no pueda ser dimensionado en un periodo de tiempo y que va a permanecer. Y en consecuencia, tú adviertes el inicio del hecho generador y adviertes que por su naturaleza, la entidad tendrá que considerar que independientemente de que se acabe el periodo de ejecución contractual, se podrá solicitar o determinar la finalización del hecho generador a futuro. Y en consecuencia, tu ampliación de plazo será considerada desde el momento que tú alertaste de estos hechos o de estos incidentes a la entidad. De manera formal, evidentemente. Y lo último es, y ya lo he mencionado hace algunos instantes atrás, las presunciones y las aplicaciones de los silencios administrativos. Son propios, si bien es cierto, del procedimiento administrativo general, se aplican o se han acogido acá por principios de facilitar la gestión administrativa de las contrataciones públicas. Para las ampliaciones de plazo existe el silencio administrativo positivo. Si la entidad no se pronuncia dentro de los 10 días hábiles siguientes de solicitada la ampliación de plazo, se considera aprobada. Y salvo las responsabilidades administrativas que pueda tener los funcionarios de la entidad, ¿no? Ante esa ausencia de respuesta. Este tema de ampliación de plazo está muy atado o muy vinculado a las penalidades. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de penalidades. La más clara o la más usual es la penalidad por mora, que es la que cuestiona el atraso. Es la que cuestiona no haber cumplido la prestación o no haber ejecutado el contrato dentro del periodo que fue pactado por las partes. Y ahí se establece la penalidad por mora, que se calcula a raíz de una fórmula. Es que se calcula a raíz de una fórmula que está fijada en el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, que tiene un factor de atribución, tiene en consideración el número de días en las que se estimaba, planeaba o se pensaba ejecutar la prestación y también el tema del tiempo de retraso estimado. Sacando el día de retraso se multiplica por el número de días que existieron de dilación o dispersión entre lo que debió ejecutar el contratista en un periodo de tiempo determinado y en lo que en realidad ejecutó. Y el segundo tipo de penalidad que está contemplada en la Ley de Contrataciones con el Estado, que es facultativo, la penalidad por mora es obligatoria y debe de ser considerada siempre en los contratos, de hecho está en las bases estandarizadas de la OCE, y que evidentemente son de observancia, así uniforme para todas las contrataciones con el Estado. Pero el otro tipo de penalidades son las famosas otras penalidades, y que responden no a temas de periodo de ejecución contractual, responden a condiciones de la prestación. Es decir, buscan que la prestación, independientemente de ser ejecutada en el plazo acordado o convenido en el contrato, de acuerdo a los términos de referencia o especificaciones técnicas, además de eso, sea ejecutada de manera óptima, sea ejecutada de manera eficiente, eficaz, que pueda haber calidad en la prestación del servicio. Ejemplos claros. A ver, si estamos hablando, por ejemplo, de suministro de alimentos, la prestación en sí sería el tema de adquisición de un bien dentro de un periodo de tiempo por una cantidad determinada. Hasta ahí podríamos decir que todo esto lo podría proteger la penalidad por mora. Pero cuando añadimos al tema del bien, que es lo que va a satisfacer la necesidad de la entidad, a otras condiciones, que serían, por ejemplo, el tema de garantizar un transporte adecuado, es decir, que los alimentos vengan en una camioneta que guarden las medidas de sanidad o seguridad mínimas, o que el personal que se encuentre haciendo el acto de distribución tenga los carnets sanitarios debidos, etcétera, no forman parte del objeto de la prestación.
Porque las prestaciones, adquisición de bienes, pueden ser papas, pueden ser carnes, pueden ser pescados, etcétera. Pero el valor agregado que tú otorgas para que la entidad, para que el Estado reciba una buena prestación, un buen bien, que es el tema en este caso del transporte, es un valor añadido. Que puede estar sujeto a las condiciones contractuales, efectivamente, tienes que garantizar toda la cadena de custodia dentro del cumplimiento de la prestación. Pero esto, si lo deseas proteger y lo deseas garantizar de alguna manera, no lo puedes hacer con la penalidad por mora, porque esta solamente se fija en los plazos de ejecución contractual. Tendrías que establecer una penalidad adicional que se llama otras penalidades. Y el artículo 134 y 135 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado te establece tres partes elementales que debes de consignar en ese tipo de penalidades. Primero, determinar fehacientemente tu supuesto de hecho. Será sancionado con penalidad el que no traigan los alimentos en las condiciones establecidas por la resolución 204 del 2018 del Ministerio de Salud, que establece las garantías de transporte y salubridad de alimentos. Ahí tienes un supuesto hecho. Tienes identificado cuál va a ser el hecho sancionado. Para aquellos abogados que estén presentes, esto es muy similar al tipo penal. Tiene que estar prescrito en la norma. En este caso tendría que estar prescrito en el contrato o tendría que estar fijado en el contrato. El segundo tema o el segundo aspecto de las otras penalidades es la fórmula de cálculo. Si incurres en este supuesto hecho, ¿cuál sería tu sanción? Sería la pena privativa de la libertad si lo comparamos con el tema penal. En este caso sería una pena pecuniaria, porque estamos hablando de una suma de dinero. Se sancionará con una UIT, con el 30% de una UIT, se aplicará 200 soles de multa, etc. Pero tiene que haber un aspecto económico determinado. Y finalmente está el medio de corroboración. Es decir, ¿cómo es que la entidad va a evidenciar que se incurrió en ese supuesto hecho? Siguiendo con el tema penal, que a veces es bastante práctico para poder entender, serían los medios probatorios, que puede ser un informe del área usuaria, un informe del jefe de almacén, ¿no? Que debería de tener una pieza y una parte importantísima en el tema de la recepción de bienes, porque es el que encargado de monitorear que los bienes en cantidad y calidad lleguen en las condiciones más adecuadas dentro de una entidad para su acto de recepción. Perdón, en calidad, en cantidad, más que en calidad, porque evidentemente el almacenero busca la colaboración del área usuaria para el acto de recepción. Ahora sí vamos a los dos últimos aspectos que se me ha tocado plantear. Es el tema de los adicionales y que es el tema de las reducciones. Respecto del tema de los adicionales y el tema de las reducciones, empecemos un poquito desde atrás para poder entender la figura y la naturaleza jurídica de estas categorías. Cuando tú haces una contratación con el Estado, tú sigues un procedimiento previo en las actuaciones preparatorias para estimar el valor referencial o el valor estimado, que es decir, el precio de la contratación. Y este procedimiento se llama indagación de mercado. Antes se denominaba estudio de mercado. Se cambió con la última modificatoria de la ley 3225. Pero llegas a una suma de dinero. Posteriormente a ello, pasas por un procedimiento de selección. Y en ese procedimiento de selección hay una etapa que se denomina presentación de ofertas. Y esta presentación de oferta tiene dos elementos. En el decreto legislativo 1017, que es la ley antigua de contrataciones con el Estado del año 2012, se decía oferta técnica y oferta económica. Ahora todo está en un solo concepto y ahí tú ofreces una suma de dinero para ejecutar la prestación y ofreces pues las condiciones o el cumplimiento o la acreditación de las condiciones técnicas requeridas dentro del requerimiento de contratación. Pero tú proyectas una suma de dinero, un monto económico. Después de esto, si es validado, te otorga la buena pro, llegas al perfeccionamiento del contrato. Y llegas con ese monto contractual que tú ofreciste en el procedimiento de selección. ¿Ven la concordancia? Siempre las contrataciones con el Estado van a tener una suma de dinero o un concepto económico presente, desde actuaciones preparatorias hasta el perfeccionamiento del contrato. La lógica te diría que cuando tú estás en la ejecución contractual, esa suma de dinero que ya pasó por filtro 1, indagación de mercado, filtro 2, procedimiento de selección, filtro 3, perfeccionamiento del contrato. Algunos contratos por su naturaleza te piden desagregado incluso de tu oferta,
que se denomina jurídicamente detalle de precios unitarios, dependiendo del tipo o la naturaleza de la contratación. Pero hay filtros previos. Pero ¿qué ocurre si lo que tú proyectaste como necesidad no llega a responder a la realidad dentro de la ejecución contractual? En otras palabras, necesitas servicios complementarios para lograr la finalidad del contrato, o el monto estimado de tu contratación para satisfacer tu necesidad excede la realidad, y en realidad, para el Estado tendrías que buscar algún mecanismo o alguna alternativa para que ese dinero que ya estaba comprometido, incluso previo al tema del procedimiento de selección, incluso previo al tema de la suscripción del contrato, no vaya a ser inoficioso o no vaya a ser inoperante. Para eso existe el adicional y la reducción. El adicional para incorporar montos adicionales, para incorporar, valga la redundancia, montos que no estaban previstos en la ejecución inicial o en el proyecto inicial de monto o suma económica del contrato, y la reducción en casos cuando la estimación proyectada sea en exceso y que nuestra realidad en la etapa de ejecución contractual amerite pues que se haga una disminución de esa previsión económica o de ese valor económico. Para el caso de bienes y servicios, en estos dos supuestos estamos hablando del tema del 25%, sea 25% más o 25% menos. Para obras, estamos hablando del tema del 15% cuando quiere aprobarlo la entidad o como potestad de la entidad, y sobre el 15% tendría que ir por revisión previa con informe técnico favorable de la Contraloría General de la República. Ambos procedimientos evidentemente son distintos. Hablar sobre cómo es que se tramitaría un adicional de obra o cómo es que se tramitaría un adicional en bienes y servicios nos tomaría pues un tiempo holgado. Pero la idea central que quiero que quede o pretendo que quede clara o establecida en este panel es que evidentemente en la ejecución contractual, por más que existan filtros previos, hemos hablado de la indagación de mercado, hemos hablado del procedimiento de selección, hemos hablado del perfeccionamiento del contrato, puede suceder que existan variaciones en cuanto al tema de la suma económica del dinero en lo que corresponde a la etapa de ejecución contractual. No significa por ello sinónimos de corrupción. De hecho que ha habido casos, es innegable los temas del Club de la Construcción o los temas de Odebrecht, pero también responden a temas de estricta necesidad. No sé si alguno de ustedes conoce el Teatro de Sydney en Australia. Ese gran teatro que ahora pues estuvo incluso batutado como Maravilla del Mundo, tuvo 10 adicionales de obra y el precio o valor final del costo total de esa obra superó 20 veces el valor inicial contratado con el contratista. Evidentemente podríamos decir que hay mayores controles en temas de corrupción o principios de equidad. Estamos tratando de contratar con normas BID, que son usualmente las normas que se asemejan a la contratación pública en Australia, pero ineludiblemente es un ejemplo de que estas categorías jurídicas de adicionales o reducciones se pueden presentar en las contrataciones con el Estado. Estimados amigos, espero haber podido haber agotado de manera general los temas que se me ha atribuido por parte de la doctora Carranza y el Centro de Arbitraje y Conciliación Trujillo Marc, que han sido los vinculados a aplicación de penalidades, al tema también de adicionales, de reducciones o de ampliaciones de plazo. Y estoy seguro que, ya para culminar, esta iniciativa tan buena del Centro de Arbitraje y Conciliación Trujillo Marc va a ser complementada con algunas alianzas, asociaciones estratégicas en donde podamos hacer cursos de manera compartida, quizás con el Centro de Especialización en Contrataciones con el Estado y Arbitraje y otros círculos académicos adicionales, ya que esta iniciativa que ha tenido Trujillo Marc el día de hoy es bastante valedera y fortalece el estudio de las contrataciones con el Estado, que hoy en día son de vital importancia entenderlas y comprenderlas, no solo para el mundo jurídico, sino también para la sociedad en general. Gracias por la invitación, doctora Carranza, y gracias a todos y cada uno de ustedes, estimados amigos. Muchas gracias, doctor Carlos Enríquez Álvarez Solís, por su ponencia. Como último ponente tenemos al doctor Edgar Altamirano Márquez. El doctor Edgar Altamirano Márquez, quien es abogado de la Universidad San Martín de Porres, actualmente es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo
de Programas Nacional de Inversiones en Salud PRONIS, exdirector del Centro de Conciliación y Arbitraje SECONAR de la Superintendencia Nacional de Salud, es árbitro especialista en contrataciones públicas y además se encuentra adscrito en la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje y Conciliación Disputas Board Trujillo Mar. El tema que nos va a exponer el doctor Edgar Altamirano Márquez es sobre el mecanismo de solución de controversias en las contrataciones con el Estado. En las contrataciones con el Estado, el legislador ha establecido 3 mecanismos para solucionar controversias. El primero de ellos es el de la conciliación extrajudicial, que se basa en el Decreto Legislativo 1070 y su reglamento. El segundo, quizás el más practicado, es el procedimiento arbitral o arbitraje, regulado por el Decreto Legislativo 1071. Y para el caso de las obras públicas tenemos la Junta de Resolución de Disputas, las cuales son mecanismos nuevos implementados por la norma de contrataciones públicas a partir de la promulgación de la Ley 30225. Sin más, para iniciar este conversatorio, vamos a acceder al uso de la palabra al doctor Edgar Altamirano Márquez y le damos la cordial bienvenida para que se pueda iniciar con sus comentarios respecto al tema mecanismos de solución de controversias en las contrataciones con el Estado. Muchas gracias, doctora Marta. Quiero agradecer al Centro de Conciliación y Arbitraje Trujillo Mar y bueno, agradecer por esta cordial invitación. Me van a disculpar porque el día había sido un día complicado para mí, laboralmente hablando. Y bueno, la presentación que tenía era sobre, efectivamente, mecanismos de solución de controversias. Normalmente esta forma de exposición a través de Zoom no nos permite ver al público asistente o interactuar directamente con ellos. Estamos cambiando definitivamente la forma de exposición. Y como lo han dicho mis antecesores, todo se concatena desde la programación, fraccionamiento o etapa preparatoria en las contrataciones, seguido con el tema de la ejecución contractual, que es algo que yo veo ahora y que Carlos lo domina muy bien. Y bueno, esto aterriza finalmente cuando surge un conflicto. Y como usted lo ha señalado, básicamente en el derecho peruano tenemos en contrataciones los mecanismos de la conciliación, tenemos el tema del arbitraje, que es el más usado y el más antiguo, y un mecanismo nuevo que es la resolución de junta de disputa, ¿verdad? Efectivamente, surgen estas formas de solución que quieren viabilizar los problemas que puedan tener las contrataciones públicas de manera eficiente, célere, y no aterrizar en un proceso judicial con estos diferentes mecanismos. Quisiera yo saber, de repente, bueno, repito, quiénes son el público asistente para poder establecer, de repente, qué tanto conocen del aparato estatal, porque como lo señaló mi antecesor, el doctor Carlos Álvarez, es muy complejo. No solamente es entender los mecanismos como tal, sino directamente todo lo que surge en la forma de aplicación de los procedimientos. Por ejemplo, antes de entrar de lleno a los mecanismos, Carlos hablaba del tema del perfeccionamiento del contrato o la ejecución contractual cuando hay un plazo ampliatorio. Ese plazo ampliatorio, si bien es cierto, puede ser por una causa no atribuible al contratista o al proveedor. El tema es que tiene que contar con todas las formalidades advertidas, de repente por parte del proveedor, pero también tiene que tener informes técnicos, que si a la vez no se dan, surgen o van a devenir en la generación del conflicto, ya sea que se lleve a arbitraje o a conciliación o a través de la Junta de Resolución de Disputas, ¿verdad? Entonces, el sistema de contratación, tenemos el sistema de contratación nacional. Yo, por ejemplo, ahorita como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, estoy viendo contrataciones a través tanto del BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, como a través del Banco Mundial, que viene a ser el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, que a través de préstamos suscritos con la República del Perú, también financian proyectos. En este caso, en la institución en la que yo me encuentro, financian todo lo que es básicamente
equipamiento, construcción, diseño en temas de salud, ¿no? Llámense hospitales o adquisición de bienes. Entonces, ¿qué sucede cuando vamos a aplicar uno de estos mecanismos? Ojo, tenemos que conocer la estructura del Estado para entender cómo se van a aplicar estos mecanismos. Quiero decir, si se suscita un problema o surge un conflicto y no hay un entendimiento o no hay una solución entre las partes, obviamente se va a tener que llevar o a conciliación o arbitraje o a través de las juntas de resolución de disputas. Pero, ¿quién es el encargado? Yo les pregunto, por eso me gusta interactuar para intercambiar conocimientos. ¿Quién sería el encargado de llevar adelante o de representar a la institución, mejor dicho, en este tipo de conflictos que surgen? Cabe precisar de que cuando surgen este tipo de situaciones, en cada institución pública hay un procurador, que ahora dependen de la Procuraduría General de la República. Se ha creado mediante, me van a disculpar que utilice la pantalla y deje mirarlo, la Procuraduría General de la República, que es la misma que se crea en el año 2019, ¿de acuerdo? A la fecha todavía, tengo entendido, no está implementada. Antes era el Consejo Jurídico de Defensa del Estado, que tenía a cargo a los procuradores, cuyo titular era el ministro de Justicia, tenía un secretario técnico, y a través de dicho consejo se designaban a los procuradores. Casualmente, lo que se trató de generar con la Procuraduría General de la República era una independencia, ya que los procuradores dependen el interés del Estado, no defienden a funcionarios. En ese contexto, se trató de especializar a través de la Procuraduría General de la República, y entre esta especialización en materia laboral, en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, surge el tema del arbitraje. Y esto da motivo y da pie a que se cree la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Arbitraje, especializada en arbitraje, que a la fecha todavía no se implementa, no han designado un procurador, que es la encargada de ver. Se decía que iba a tener una participación tan importante que determinados montos o cuantías iban a ser vistas directamente por esta Procuraduría. Y en las instituciones, a través de diferentes procuradurías, iban a quedar determinados montos. Obviamente, montos hasta 40, van a disculpar, el monto no lo tengo ahorita, como lo repito, pero eran montos menores con la finalidad de evitar lo que Carlos dijo, ¿no? Sí, efectivamente, a través del arbitraje se han dado temas de corrupción que han sido de conocimiento público, árbitros muy connotados que han sido vinculados probablemente de manera errónea, y que, bueno, actualmente se está ventilando en los fueros judiciales con la finalidad de aclarar esta situación. Aterrizando un poco en lo que son los mecanismos. ¿Por qué he mencionado todo esto como una antesala? Porque efectivamente el procurador de cada institución, que es el que tiene a cargo la defensa de los intereses del Estado, va a llevar a cabo o va a ser el que va a interponer una demanda de arbitraje, interponer una solicitud de conciliación o interponer una solicitud ante la Junta de Resolución de Disputas. O viceversa, va a ser quien va a representar en caso el proveedor o contratista interponga contra la institución una solicitud de conciliación, una demanda arbitral o una solicitud en lo que es la Junta General de Disputas. ¿De acuerdo? En ese caso, la defensa va a ser ejercida obviamente por abogados o coordinadores de la Procuraduría. Cada Procuraduría por lo general tiene un coordinador de temas arbitrales, y recordemos de que, como bien lo dijo Carlos, para conocer hay que ver quién es el área usuaria, tienen que remitir el expediente completo, y si no un informe técnico que sustente el motivo del origen del conflicto o por qué se está llevando a arbitrar. Pero no solamente entendemos que en las contrataciones se puede llevar la conciliación, el arbitraje o la resolución de conflictos a través de la Junta de Resolución de Disputas.
Hay otros mecanismos que definitivamente no se aplican, pero que no están prohibidos de aplicarse, como la mediación, es uno de ellos, de acuerdo, pero ¿por qué no se utilizan? Lamentablemente, en el Estado, el mecanismo más utilizado es el arbitraje, porque la conciliación, porque la mediación, o bueno, y la figura que acaba de surgir desde el año 2018, que es la Junta de Resolución de Disputas, no está muy aplicada, y por el temor propio del funcionario o del procurador público, porque para poder conciliar, por ejemplo, el procurador público tiene que tener autorizaciones, y eso hace de que el tema no sea célere, de que el tema sea llevado o a arbitraje o se judicialice. Es una situación de sensibilización que también pasa en el aparato estatal, cuando el conflicto puede tener una solución rápida y no compleja. No olvidemos que también estos mecanismos alternativos de solución de controversias tienen un límite. Lo ideal sería de que puedan ser totalmente autónomos e independientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el laudo arbitral puede interponerse una demanda de nulidad del laudo arbitral, que es la única forma que puede anularse un laudo, y esto se va a judicializar. Si bien es cierto, el proceso arbitral, el proceso de conciliación y el proceso de resolución de junta de disputas son procesos céleres, rápidos, que en el tema de conciliación no deben demandar más de 30 días y excepcionalmente pueden ser ampliados. En un tema arbitral puede tener un promedio de 6 meses, de 9 meses, de 24 meses, y si es muy complejo puede exagerarse, pero es mucho más rápido y más célebre que un proceso judicial. Y en lo que es la Junta de Resolución de Disputas, también aplica un plazo bastante célebre. No olvidemos, repito, de que esto tiene una limitación. La limitación es que finalmente, si esto llega al fuero judicial, el tema se va a entrampar. Eso es lo que digamos, se genera porque los mecanismos no tienen la independencia total que deberían generar, y por lo cual los invito también a ver temas comparados o poder ayudar a desarrollar investigaciones que fortalezcan estos mecanismos, que lo que buscan es generar una cultura de paz, una cultura célere y de repente de solución, repito, de conflictos que no requieran o que no tengan mayor complejidad. Eso en cuestión a lo que es el tema judicial en esta situación. Ahora, efectivamente, en el tema de lo que es contrataciones, y como Carlos lo ha señalado, a través del decreto legislativo el 1017, el reglamento de la ley de contratación 684 de 2018, la nueva ley, la 30225, la ley de conciliación, la 26782, el decreto, la ley de arbitraje, el vigente actualmente, el 1071, y el reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje, algo que dijo Carlos muy cierto. La OCE lo que está tratando es de consolidar un sistema de la cadena de abastecimiento. Hay un anteproyecto publicado en la página web del OCE que está buscando recoger opiniones que lo enriquezcan, porque está tratando de unificar en este sistema de abastecimiento todo lo que es Perú Compra, ¿de acuerdo? El Invierte PE y lo que ve el tema de propiamente las funciones de oro. Es un proyecto bastante interesante. Esperemos que antes de que culmine este año pueda llegarse a un buen puerto, y que definitivamente va a poder contribuir en la celeridad. Si bien es cierto, se tiene un registro nacional de árbitros donde los que arbitramos en contrataciones debemos estar adscritos, no solamente es, o mayormente se da por un tema de arbitraje institucional, ¿de acuerdo? Pero en la figura arbitral también tenemos el arbitraje ad hoc, que es lo que se está tratando de eliminar o suprimir con la finalidad de minimizar que se den temas de corrupción en los arbitrajes. ¿Por qué? Porque en los temas de arbitraje, si bien es cierto, uno cuando presenta su solicitud o demanda arbitral, coloca una pretensión. Esa pretensión
puede ser ampliada a través de reconvenciones que se dan a lo largo del proceso. Es importante poder conversar de todo este tema para que puedan entender también todo lo que conlleva un proceso arbitral. Y repito, ¿no? Bueno, por lo general trato de interactuar con el público asistente, porque así vamos cerrando las aristas que se pueden generar a lo largo de esta conversación o este diálogo respecto al tema de los mecanismos. Entrando a lo que es resolución de junta de disputas, es una forma nueva de aplicar, donde en este caso quien preside no va a ser un abogado, a diferencia de un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc, donde generalmente el que preside es un abogado o está integrado por abogados. En lo que es la resolución de junta de disputas, sí es necesario u obligatorio la presencia de un abogado que no lo preside y que el que preside va a ser un ingeniero. Es y se da para temas básicamente de lo que mencionó Carlos, el tema de obra. Esa es la innovación que tiene, entre otras incorporaciones que se han hecho en este tipo de proceso de solución o en este tipo de mecanismo de solución de controversias. Acordémonos de que en este caso el arbitraje, hay una persona que es el que va a laudar. Es un mecanismo en el cual se da un conflicto entre las partes, a diferencia de la conciliación, y por eso la conciliación en contrataciones no se da mucho, porque lo que busca la conciliación es una posición de win-win, de ganar-ganar. O sea, ni el contratista, o ni el proveedor, o ni la entidad, hablando de temas estatales, va a perder de alguna manera. En el tema del arbitraje sí, hay una situación que genera el enfrentamiento, y que va a haber un vencido y un vencedor, y que eso va a facultar que, bueno, en la conciliación, en el arbitraje o en la Junta de Resolución de Disputas puedan finalmente acudir al fuero judicial. ¿Qué más podría comentarles sobre este tema? Respecto al tema de lo que yo veo en ejecución contractual y lo que genera también el tema de la aplicación de penalidad o cualquier otra forma, en temas, por ejemplo, internacionales o de acuerdo a las políticas del banco, no se aplica penalidad, se aplica una indemnización directa por daños y perjuicios. ¿Qué viene a ser en el lenguaje, en el lenguaje de los bancos mencionados, la especie de penalidad? Y efectivamente hay una forma y hay un porcentaje fijado, de acuerdo, se fija por semana en este caso, o con un tope máximo de acuerdo al tema del incumplimiento o lo que genere el daño por parte del proveedor. A nivel de mecanismos alternativos, hemos ido evolucionando en el tiempo, y ahora efectivamente los arbitrajes son los más usados. A nivel de mecanismo de junta, resolución de disputas, es un mecanismo que, repito, recién se está aplicando. No hay muchos que se hayan desarrollado y que las instituciones públicas estén aplicando. Me imagino que esto va a evolucionar en el tiempo, ya que ahora también aplicamos el modelo BIM. No sé si alguno de ustedes ha podido leer la norma que promulgó el Ministerio de Economía y Finanzas respecto al BIM, que son siglas americanas, y permítanme que ingrese para poder decirlo, porque son proyectos que se aplican en construcción, que es un modelo aplicado a la construcción, y que ahora es de obligatoria aplicación en todas las obras que tenga el Estado. Esto puede ser aplicable tanto a hospitales, tanto a temas, por ejemplo, de penales, en diseño de penales, o en cualquier otro tipo de diseño o cualquier tipo de obra que el Estado pueda licitar, nacional o internacionalmente. Y esto que conlleva a que a través de este modelo se tenga que planificar, se tenga que diseñar, se tenga que construir, se tenga que operar, e inclusive se tenga que equipar también.
Esto ha salido hace no más de un mes, mes y medio, y me imagino que el resultado de la aplicación de este modelo BIM vamos a verlo en el transcurso de 2, 3 o 4 años, no inmediatamente, pero ya es de uso obligatorio a nivel del Estado. Y calculo que con esta aplicación, pues vamos a ver también que el arbitraje probablemente sea dejado de lado y lo que se aplique más a futuro sea la resolución de junta de disputas. ¿Por qué? Porque en este tema del modelo BIM van a intervenir más en lo que es diseño, en lo que es operación, en lo que es construcción, el tema de ingeniería, el tema de arquitectura, y eso lo van a aprovechar muy bien, asumo, los amigos ingenieros eh, para poder buscar una solución eficiente ante un eventual conflicto que pueda salir, que pueda surgir, no, que pueda surgir, perdonen ustedes. Bueno, eso en cuestión a mecanismos, me gustaría que formulen preguntas, por favor, para poder de repente coadyuvar a todo lo que han mencionado mis antecesores, ya que tenemos un ingeniero también que ha sido que nos ha antecedido que es ponente, y poder satisfacer al público asistente a este evento que ha tenido bien convocar el Centro de Arbitraje, de Conciliación y Arbitraje Trujillo Marcos. Doctora Marta, muchas gracias respecto a mi participación. Y bueno, con las disculpas del caso, repito, por la celeridad con la que estoy hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edgar Altamirano Márquez, por su participación. Vamos a hacer el uso de la palabra a cada uno de los doctores ponentes con un tiempo de 3 minutos a efecto de dar sus conclusiones finales y puedan darnos algunas aristas sobre los temas expuestos. Le cedemos la palabra al ingeniero Edwin Revilla García. Aló, buenas noches. Ya. Muchas gracias, Edith. Bueno, la conclusión creo que el tema que he expuesto es bastante simple, ¿no? Hay un fraccionamiento que se denomina deliberado, que ya está tipificado en la norma, y por ende, si hay un deliberado, hay un no deliberado, ¿no? Que se puede llegar, digamos, a estos casos cuando debidamente sustentemos que no estamos incurriendo en el fraccionamiento ya tipificado en la norma, ¿no? Digamos, esa acreditación o ese sustento, pues, tiene que estar dado, en algunos casos, como les dije, vía a través de la indagación de mercado, ¿no? Efectuada, que es lo que nos va a permitir acreditar que, no obstante que nosotros, como operadores logísticos o pertenecientes al órgano de contrataciones, hemos pretendido consolidar esa necesidad, el mercado nos ha demostrado de que la misma no es posible, ¿no? Otras situaciones hay en que, como les hablaba de aquella opinión, la número, tomen apunte por favor si les parece, la 023-2019 de la Dirección Técnica Normativa del OCE. En el caso particular, la estaba leyendo durante las intervenciones de los otros expositores, hablaba que en el caso de elaboración de un expediente técnico, la norma señala que expresamente que todas las actuaciones para llevar a cabo un expediente técnico no deben ser fraccionadas, ¿no? Sin embargo, hacen una consulta en un momento determinado del Programa Nacional de Infraestructura Educativa de la posibilidad de que algunas actividades que conlleven digamos, a concluir en el desarrollo de este expediente técnico puedan ser contratadas de manera separada y no se incurrir en fraccionamiento. El OCE, a través de dicha opinión que les acabo de mencionar, confirma, pues, ¿no?, de que no se considera, lo voy a leer expresamente, dice, ¿no? No se considera como fraccionamiento aquellos casos en los que una entidad, de manera excepcional, ese es un punto bastante a resaltar, y previa sustentación, que es lo necesario, contrate ciertos estudios técnicos que, dada su especialidad y o complejidad, no pueda realizar por sí misma
a efectos de que estos les sirvan como insumo para elaborar el expediente técnico de obra a su cargo, ¿no? Entonces, sí es posible, porque la opinión está, digamos, está sustentada a través de esta opinión, pero no es así, digamos, tan ligero tampoco caer en este tema, sino que debe ser de manera excepcional, no recurrente, no continua, y que debe estar debidamente sustentada. ¿Y por qué? Para concluir ya, digamos, mis comentarios, es que la norma expresamente señala que en el fraccionamiento, lo que busca la prohibición del fraccionamiento contemplada en el artículo 40 del reglamento es evitar que se desnaturalice la contratación unitaria de alguna prestación, ¿no? En general, o sea, de que se naturalice la misma y que permita que al hacer esa de manera deliberada se permita dividir dicho objeto contratando de manera separada sus elementos o sus actividades, lo cual impediría, como lo dije en el momento de la exposición inicial, determinar con exactitud quién asume la responsabilidad por alguna deficiencia, dice, omisión y o incongruencia que se pueda presentar, ¿no? Ya en el entregable, en la apreciación propiamente dicha, lo cual pone en riesgo, como dije también en algún momento, la calidad y la coherencia o congruencia de esa prestación que ha sido contratada, ¿no? Justamente eso es lo que se busca haciendo esa prohibición expresa del fraccionamiento, porque podríamos caer, como se dijo en el momento, de que la responsabilidad no se defina y por ende, pues, no se llegue a la eficacia de la contratación, ¿no? Básicamente eso es lo que les quiero transmitir, señores participantes, y bueno, atento a sus preguntas de ser el caso. Muchas gracias, ingeniero Edwin Revilla García, por sus conclusiones, y le cedemos el uso de la palabra al doctor Carlos Enríquez Álvarez Solís. Gracias, doctora Carranza. A efectos de conclusión, todos estos informes Bien. En primer término, un aspecto medular o importante es entender que en la ejecución contractual pueden suceder o acontecer eventos inesperados o eventos que puedan irrumpir el normal o la normalidad dentro de la ejecución contractual propiamente dicha. Estos fenómenos se han determinado ya dentro de la ley de contrataciones con el Estado, no son los únicos. Yo he mencionado, digamos, los 4 más saltantes. Hay otros supuestos como, por ejemplo, la modificación convencional del contrato, entre otros. Y que de alguna u otra manera van a irrumpir en cómo es que se va a decantar la atención de la necesidad pública. Conocer estos supuestos, aplicación de penalidades, ampliaciones de plazo, el tema de adicionales, el tema de reducciones, nos va a permitir 2 cosas importantes. Primero, desde un punto de vista eminentemente del contratista, saber defender los derechos frente a los poderes pluripotenciarios que tengan las entidades del Estado, porque las prerrogativas de la normatividad de contrataciones públicas tienden a ser muy garantistas a favor del Estado. En consecuencia, tener un conocimiento adecuado de la norma y de cómo aplicar y ejercer los derechos como contratista te va a dar un plus a efectos de que en la etapa de ejecución contractual puedas tener la holgura suficiente de poder cumplir la prestación conforme te has comprometido y conforme la entidad ha estimado en su requerimiento de contratación. Preservando 2 puntos importantes. El primer punto importante, y que evidentemente está orientado a la crónica del contratista, es el equilibrio económico-financiero. De toda inversión que realiza un contratista privado, evidentemente, que se rige o que se somete a la ley 3225, evidentemente tiene un fin lucrativo, pero este debe de ir acompañado con la armonización de los principios que inspiran la contratación pública, que están justamente en el título preliminar de la ley 3225. Yéndonos al ámbito de la entidad, tenemos otra lista. Les hablé de 2 principios o de 2 criterios que sientan las contrataciones públicas, que es la gestión por resultados, evidentemente,
que es un nuevo enfoque que la ley 3225 trae a colación y que debe de inspirar las actuaciones y las decisiones que tome la entidad en el marco de la normativa de contrataciones con el Estado. Aún existe mucha reticencia, aún existe poco entendimiento de cómo es este nuevo enfoque, que más que privilegiar lo procedimental, privilegia la eficacia o la finalidad pública de lo que persiguió la necesidad que da origen al requerimiento de contratación. Y estos dos aspectos, equilibrio económico-financiero y gestión por resultados, con pleno conocimiento de los mecanismos que pueden solucionar algunas disquisiciones o que pueden presentarse en la etapa de ejecución contractual, van a permitir una armonización de esta etapa en las contrataciones con el Estado. ¿Para evitar qué? La aplicación de mecanismos de solución de controversias, como lo son la conciliación, el arbitraje o la junta de resolución de disputas. Por eso es que me pareció muy interesante participar en este panel, porque el enfoque que se dio a este conversatorio es analizar un aspecto importante de las actuaciones preparatorias en las contrataciones con el Estado, ahora que estoy abordando el tema de ejecución contractual, y finalmente, que digamos que es el parangón, después de esta etapa previa de ejecución contractual, llegamos a la solución de controversias. Muy agradecido, doctora, con su persona por la invitación, muy agradecido con el Centro de Conciliación y Arbitraje Trujillo Mar, y muchas gracias, estimados amigos, por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias, doctor Carlos Álvarez Solís, por sus conclusiones, y le cedemos el uso de la palabra al doctor Edgar Altamirano Márquez. Su micro está apagado, doctor. Disculpen ustedes. Definitivamente agradecido con el Centro de Conciliación y Arbitraje Trujillo Mar. Creo que el tiempo queda corto para poder hablar en esta sesión de conversación de contrataciones del Estado, ya que tendríamos que entrar a poder conversar sobre las tres fases que tienen las contrataciones, que es la fase de actos preparatorios, la fase de selección, la fase de ejecución, algo que ha tocado Carlos, y finalmente eso se concatena o aterriza cuando se genera un conflicto en los mecanismos de solución que surgen para ello, ¿no? Y que la ley de contrataciones digamos, asumido o adoptado como tal, como son la conciliación, el arbitraje y la junta de resolución de disputas. Esta última aplicada a temas de obras, como lo mencioné, me hubiera gustado tocar temas como los contratos FIDI, que son contratos internacionales son contratos a nivel internacional regulados por una federación de ingeniería, que son los que marcan, tienen diferentes, aunque parezca gracioso, libros, tienen el libro amarillo, el libro verde, el libro rojo, el libro morado, y cada uno engloba un contrato que va a ser utilizado para determinado acto u obra, sea de diseño de equipamiento, sea solamente de equipamiento, y cómo también se aplica el arbitraje en estos casos, ¿de acuerdo? Hablamos, en este caso nos ceñimos a la norma nacional, que efectivamente a lo que regula la norma en el tema del arbitraje, y cómo se pueden dar, en este caso, cómo se puede dar el arbitraje, si es de manera institucional, regulado, o ad hoc, dependiendo. Ahora, para que haya un arbitraje, efectivamente, como bien lo dijo Carlos, hay unas bases de estándares que tiene la OCE, donde está incorporada una cláusula arbitral. Si no hay cláusula arbitral, definitivamente no puede haber arbitraje. Este arbitraje se puede ser institucional inicialmente, puede modificarse o variarse a un arbitraje ad hoc, sí, si las partes lo deciden e incorporan una cláusula en las cuales se sometan a un arbitraje ad hoc. La pregunta es, ¿este arbitraje ad hoc sale del campo de la OCE? En el tema de la designación del presidente arbitral, probablemente, que tiene que estar en el Registro Nacional de Árbitros del OCE, sale, y pueden ser árbitros designados por cada una de las partes, y
estos árbitros pueden decidir quién va a ser el presidente del tribunal arbitral. Es algo que con el sistema nacional de abastecimiento que se está promoviendo o que se quiere incorporar, va a recortarse. Ahora, el tema de un arbitraje ad hoc, si bien es cierto, sale del ámbito del OCE, entre comillas, igual tiene que ser comunicado al OCE e informado al OCE. E inclusive, producto del laudo arbitral, producto de este proceso, tiene que ser comunicado al OCE. Repito, creo que el tiempo queda muy corto y me hubiera gustado de repente entrar a detalle a cada mecanismo, probablemente a la conciliación, y ejemplificar como lo han hecho mis antecesores, y espero poderlo hacer en otra sesión o articular, como bien lo ha señalado el doctor Álvarez, para poder dedicarnos a un capítulo específico y poder entrar en detalle a cada uno de estos mecanismos, que es importante conocerlos, y como bien lo señaló, efectivamente, de repente el tema es tan garantista a favor del Estado, no lo creo tanto así, pero sí es importante que el contratista o el proveedor tenga conocimiento de los diferentes mecanismos y a cuál puede acudir. ¿Por qué lo digo? Porque estos mecanismos no solamente se aplican a procesos o a licitaciones públicas, sino también, acordémonos de que hay contrataciones menores a 8 UIT, que son propiamente reguladas por directivas internas de cada institución, que están supervisadas o que se rigen bajo los parámetros y principios de la ley de contrataciones, pero que directamente dependen de cada institución. Y estas contrataciones menores a 8 UIT también son pasibles de poder ser o acudir a buscar mecanismos de solución de controversias cuando surgen. Bueno, yo agradecer, doctora Marta, por el tiempo y volver a participar en un evento con el público asistente. Muchas gracias. Gracias, doctor Edgar Altamirano Márquez. El Centro de Arbitraje y Conciliación y Disputas Board Trujillo-Mar agradece al ingeniero y a los doctores ponentes y a los participantes que nos han acompañado en este conversatorio en consultaciones con el Estado por Zoom y Facebook. Y los invitamos a nuestro próximo webinar sobre ejecución contractual y la Junta de Resolución de Disputas, que se llevará a cabo el día 10 de diciembre del presente año. Y les invitamos, asimismo, a activar sus cámaras para la foto del recuerdo, recordándoles y haciéndoles presente que sus certificados pueden recogerlos en el Centro de Arbitraje de Conciliación de Disputas Board, y les estaremos informando la dirección por Zoom o por sus correos. Asimismo, por favor, les pido para la foto, activen sus cámaras. A ver, chicos, ¿no quieren salir en las fotos de recuerdo? Por favor. Doctora, dice ahí, ha salido un aviso que usted detuvo, dice, la grabación del video, por eso es que no podemos activar la cámara. Parece. Anímense, por favor. Es un bonito recuerdo para el centro, porque es nuestro primer conversatorio que tenemos. Nos hemos aventurado en esta hazaña y de verdad estamos muy contentos de la participación de todos ustedes. Doctora, disculpe, no se puede activar la cámara. Y ahora sí, ahora sí. ¿Ya? Bexi Burga, Bexi Chamache. Edith, buenas noches. Sé que estamos lista. No puedo activar la cámara. No se puede, qué pena, doctor. No puede activar la cámara del doctor. A ver, el ingeniero. Buenas noches, Edith. Yo ya pude activar mi cámara.
No puede, ingeniero. No. El doctor Tulio Villacorta, que nos está visitando desde Piura. Ya está en lista. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ya, tomas. La van a tomar ahí. Edith, buenas noches. Tienes que darme una autorización para la cámara. Sí, el doctor Edwin, hay que decirle a Cristian. Cristian, por favor. No, no se puede. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Cristian, ¿ya tomaste la foto, Cristian? Ya, ya. Correcto, sí, ya se tomó. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo webinar. Los espero. Y espero que hayan satisfecho sus expectativas en este conversatorio. Gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias, hasta luego. Gracias. 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 Sí. Muchas gracias, buenas noches.